¿Qué tal a todos? Estamos ya en los preparativos para la transmisión. Estamos conectando también a Valeria, que va a ser la encargada de la entrevista. Estamos esperando nada más unos minutos a que se conecte Valeria. Dejen, reviso. Ahí está ya. Listo, ahora sí. Listo. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucha, sí, se escucha bien. Listo. Iniciamos. Por favor. Listo. Bueno, buenas noches. Los invito a la transmisión. Mi nombre es Valeria Rodríguez, ejecutiva de medios de Link. Hoy vamos a entrevistar a Sergio Balandrán, coach internacional. Él nos va a hablar sobre los secretos profesionales del coaching. ¿Cómo estás? Muy bien, Valeria, muchas gracias, muy contento y pues con mucha expectativa y anhelo de compartir en este espacio. Ojalá a las personas les guste y se conecten y participen también. Listo, entonces iniciemos. Bueno, Sergio, cuéntanos por qué secretos del coaching. ¿Por qué ese nombre? Pues le pusimos secretos porque hay, yo creo que hay muchas cosas que se dicen sobre el tema del coaching. Cuando pensamos en esta cápsula es algo que sucedió. Lo pensamos hace mucho tiempo, algunos coaches y yo, incluso cuando estaba yo todavía en México, con una red de coaches allá, mi equipo, y pensábamos que nosotros habíamos como encontrado, nos juntábamos todos los sábados a buscar, a indagar sobre las fuentes, los orígenes, dónde se había, dónde empezó todo este tema del coaching, y encontramos cosas como muy importantes, muy relevantes y que eran como pequeños datos que no son tan abiertos, por esos secretos que no están tan, que no se conocen tanto, ya sea porque no se tienen las referencias o porque las personas no lo comparten o por alguna razón, y hace mucho sentido que lo podamos conocer, que podamos saber al respecto de eso, porque cambia la perspectiva totalmente de lo que concebimos con respecto al coaching y lo que se dice y los mitos que hay detrás de esto. Entonces,
Por eso creo que la clave o el nombre de Los Secretos tiene que ver con esa clave para encontrar o abrir un panorama distinto, más simple y a la vez más profundo sobre el tema del famoso coaching, ¿no? Es la idea. Es manejarlo de Los Secretos es chévere porque las personas van a saber más a fondo de qué se trata. Esa es la idea, justamente esa es la idea. Listo. Bueno, Sergio, y algo así que yo creo que le causa curiosidad mucho a las personas es, ¿tú crees que en estos momentos, en la vida actual, se está volviendo tendencia la palabra coaching? Sí, pues se usa mucho para muchas cosas. Eh, no sé exactamente cuál fue la primera. Yo creo que de las primeras cosas que se escucharon era el coaching de la parte deportiva. Se nombraba coaching. De hecho, mi experiencia tiene que ver con eso, con ser coach en la parte de un deporte de alto rendimiento, que es el fútbol americano. Y pues ahí es donde yo fui coachado y donde yo empecé a coachar desde muy pequeño, desde los 11 años, empecé a coachar y ahí es donde esa palabra coaching, coaching, coaching me hacía sentido. Después, por ejemplo, yo me imaginé haciendo lo que hacía con los equipos deportivos, con la gente que yo coachaba en el ámbito del fútbol americano, me imaginé haciéndolo ya en los corporativos, en las empresas o con otras personas adultas o de todo tipo, pero yo a eso le llamaba consultor. Yo no sabía que existía también una función a nivel profesional, una carrera a nivel profesional. En ese entonces, realmente una carrera profesional en coaching todavía no era algo lógico que pensar. Pero además yo no lo conocía y entonces yo le llamaba consultor, consultoría, ¿no? Pero después me enteré que sí, efectivamente existía esto. Hay un que se llama Timothy Dalton, que hizo un libro que se llama El juego interior del tenis, y de ahí era como todo el tema del juego interior, el juego interno en la mente para el tema deportivo, y ahí fue, creo yo, donde empezó a surgir este tema como una tendencia. Empezaron a ver también proyectos de la parte del coaching transformacional, se empezaron a crear muchas instituciones de ese tipo como de trabajo o talleres vivenciales, y ahí también hubo toda una revolución y de ahí empezó a venir más. Hay algo también que se conoce como coaching ontológico de hace muchos años, en la parte sobre todo de Latinoamérica. El mayor exponente es, bueno, hay dos, Rafael Echeverría y Julio Olaya, y ahí empezó a sonar coaching ejecutivo, por ejemplo, también. Pero ya después, pues empezó a ocurrir el tema el nombre del coaching para muchas cosas, casi como un prefijo, ¿no? Entonces, coaching, programación holística, coaching emocional, coaching terapéutico, coaching y ya para cosas como coaching de cocina. Entonces, la palabra se empezó a usar mucho, y justamente esa es la temática de la plática del día de hoy, pues por qué, de dónde surge que se use tanto. Mi punto de vista es que no es una tendencia, no necesariamente es una moda, o sea, no es una tendencia en cuanto a una moda que pueda ser pasajera, sí una tendencia en cuanto a que es un nuevo estilo, un nuevo modelo de aproximación al aprendizaje y a la educación. Y entonces creo que estaremos escuchando más y más y más sobre el tema del coaching de aquí hacia el futuro. Sí, es verdad. De hecho, ya lo utilizan para cualquier método, como dame coaching o metámonos a un curso de coaching. Entonces, esa es la idea. Otra cosa que he visto que lo has manejado es qué diferencia hay entre el coaching como se escribe normal con C al coaching que está con K. Bueno, eso tiene que ver, porque cuando yo empecé a hacer esta investigación con mi grupo de coaching, con mi equipo de coaches, nos dimos cuenta, por ejemplo, del origen de la palabra, que viene de un término que se escribe como cox o con K, se pronuncia algo como coach, ¿no? Y de ahí viene la palabra coche, eh, cocho o cocchio en italiano y coche en castellano, y de ahí se derivó esa palabra, que tiene que ver con un carruaje que se construía en Hungría, y es toda una historia
justamente la ciudad se llamaba así, de Coach o Cox, y entonces de ahí se derivó la palabra, y entonces el origen de la palabra es con K. Realmente el coaching con C es más un término ya anglosajón, es decir, Estados Unidos, y que se usa más para el tema del deporte. El coaching con K tiene que ver con el origen realmente la palabra como tal, como coach, y tiene algunas implicaciones también importantes. La K también tiene que ver con el tema del uso, que es un postulado o algo que a mí me interesa mucho compartir, que es el uso del paradigma cuántico dentro del ámbito de este modelo educativo que es el coaching, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cualquier cosa que tenga el modelo o la aproximación del coaching tendrá que tener o contemplar el paradigma cuántico, y simplemente con esa distinción pues se usa la letra K al principio para indicar ese origen y esa fuente y esa calidad del tipo de coaching que se hace, ¿no? Ok. Bueno, y ya que tomas el tema de lo cuántico, eh, explícanos un poco de cómo la física cuántica ayuda a las personas que son profesionales en coaching. Pues realmente, fíjate que yo eh, inicié en el tema del coaching transformacional, en los procesos transformacionales. Ahí se utiliza un término que es distinción, es saber usar o distinguir entre una cosa u otra, ¿no? Una distinción es cómo definir algo en función de lo que no es, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo: víctima versus comparado contra lo que es responsable. Y en esa oposición, en ese contraste, se encuentra entonces todo el misterio de su definición. Entonces, la realidad, déjame decirlo así, es que todo el coaching existencialista que usa, y la mayoría del coaching usa la filosofía existencialista de fondo, que es Heidegger, por ejemplo, Jean-Paul Sartre y algunos otros exponentes, ya es cuántica, ¿no? O sea, desde la filosofía, al menos se acerca, es una aproximación cuántica. Si leemos un poquito a Heidegger, obviamente hay libros muy complejos de él, pero hay unos sencillos, como es el de esta serie de Heidegger para Dummies, o sea, lo que todo es para Dummies, son como una forma de simplificar o hacer sencilla la lectura de algo que puede ser muy complejo. Entonces, a pesar de esa complejidad, el fondo realmente es como el ser en el ser interconectado, el enfoque sistémico del ser, o la ontología, o la biología, también usando también este término, biología interconectada, interdependiente e intradependiente del ser. Eso ya es un concepto cuántico. El concepto de responsabilidad, que implica, por ejemplo, desde Jean-Paul Sartre, verme como la fuente, como la causa de absolutamente todo lo que pasa en mi vida, pues ya es un contexto cuántico, ¿no? Entonces, realmente el coaching, o realmente las distinciones de coaching, ya se fundamentan en un concepto existencialista, y este ya per se es un concepto que se asemeja a los principios y a la filosofía del paradigma cuántico, ¿sí? Simplemente es el fondo, es llevarlo al extremo, ¿no? Entonces, es llevarlo a dimensiones que a lo mejor desde el punto de vista de una conversación no se pueden llegar, sino desde un punto de vista más bien de la experiencia como tal, donde se entrelaza la parte mental, la parte emocional y la parte física, y se conecta con lo que podría ser la psiquis o el alma. Algunos le podrán llamar la espiritualidad o el espíritu de la persona. Entonces, esta integración, este concepto holístico o este enfoque holístico del ser es totalmente ya cuántico. Entonces, definitivamente hay. Por eso es que yo, una de las cosas por los que estamos haciendo esta transmisión, simplemente como un secreto, como una recomendación, cualquier persona que esté pues relacionada con el tema del coaching, ya sea que tenga una certificación, ya sea que esté buscando una certificación o en medio de una certificación, o esté recibiendo este proceso de coaching, entonces mi recomendación es que se vaya a los fundamentos de la física cuántica, a revisarlos, a meterse lo más profundo. Hay muchas referencias, hay muchos libros, hay mucha bibliografía que por supuesto nosotros podemos compartir. Hay cosas muy técnicas, hay cosas muy especializadas, no son tan comerciales. Yo lo que he encontrado de lo más profundo y lo más técnico está en otros lados, por ejemplo en Turquía, en Holanda,
eh, que además de ahí son los últimos premios Nobel de física. Hoy ya la física es física cuántica, es física moderna. Entonces, este es uno de los secretos, es recomendar que si es coaching, si vas a trabajar o a hacer o a recibir coaching, requiere ser forzosamente dentro del contexto y el paradigma cuántico. Ok, pues yo creo que ahí nos quedó bien claro lo que viene a ser la física cuántica en el coach. Tú hablas de una educación del ser, ¿cierto? Yo he escuchado que la conciencia se involucra mucho en esto. ¿Qué tanto es verdad eso? Sí, totalmente, es apasionante. No, me gustaría hablar mucho, pero realmente me podría extender y podríamos pasar mucho tiempo. Podríamos hacer otro Facebook Live sobre el tema de la conciencia y cómo la conciencia tiene un enfoque totalmente cuántico, y cómo tiene que ver con el concepto de la educación en el ser, ¿no? Es toda una temática, pero definitivamente lo que en Link creemos es que hay una educación, que la educación en el ser requiere ser una educación, le podemos llamar de muchas formas. A mí me gusta llamarle una educación cósmica, también me gusta llamarle una educación natural. Quiere decir una educación donde vamos a conectar nuestra esencia, nuestro conocimiento de nosotros mismos, mi conocimiento de mí mismo, con el conocimiento del cosmos, con lo que está más allá, con lo pequeño y con lo muy grande. Entonces me gustan mucho las pedagogías, sí, las pedagogías desde niños. Hay un método que yo recomiendo mucho, no soy experto en él, pero simplemente a nivel de la filosofía, lo que he visto, yo conocí una escuela de este tipo allá en México, es la escuela o el método Waldorf, con W, Waldorf, y es una escuela ya cuántica, ¿no? Es una escuela cósmica. Todo lo que tiene que ver con cósmico es cuántico necesariamente, por añadidura, ¿no? Simplemente hablamos de un macrocosmos y de un microcosmos, y todo eso pues, es cósmico, y eso es totalmente cuántico. Y hay otros métodos, hay otras aproximaciones educativas, pero definitivamente una de las cosas que nosotros postulamos o decimos es que el coaching no necesariamente es una técnica, un método o esto que se utiliza para el tema de los ejecutivos, como desde un punto de vista conversacional, aunque tiene mucho valor y es un componente sumamente importante. Nosotros pensamos en el coaching con K como un modelo educativo, como una próxima. Por eso es que se explica cómo se utiliza para prácticamente todo, porque cuando tú insertas el término coaching significa que es una forma especial de proceder en cuanto a lo que voy a recibir como educación, como aprendizaje, o la forma en la que yo voy a intervenir con otra persona, incluyendo niños. Por supuesto, hay coaching para niños. Muchos de mis clientes en mi consultorio son niños de 7 años, 6 años, 11 años, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma en la que yo me interrelaciono con las personas, en la que yo concibo mi ser junto con el otro ser y hago ese enfoque, esa aproximación holística, integral, sistémica. Entonces es una forma de vivir la realidad, es una forma de experimentar, de hecho diría, es una forma de crear la realidad que requiere ser conocida, que requiere ser promovida, que requiere ser aplicada en todos lados, en la escuela. De hecho, la nueva escuela y la escuela del futuro seguramente será de este tipo cada vez más. Véanlo ustedes mismos en los ejemplos que hay de las escuelas en Finlandia, acaba de haber una escuela de inteligencia emocional que acaban de abrir ahí en México, que viene desde la ONU, marcado muy fuerte desde un tema del UNESCO. Ya se abrieron las primeras sedes de ese tipo de escuelas y la misma UNESCO marca para todas las universidades. A mí me toca, yo he sido catedrático muchas veces en universidades, de las principales universidades de México, eh, y está muy marcado la línea de la educación en el ser. Sin embargo, es casi un misterio, ¿no? Toda una complejidad para las universidades y las escuelas cambiar el enfoque. Y lo que nos gusta, a mí lo que me gusta del tema del coaching es que no vamos poco a poquito en el cambio, ¿no? Como las escuelas que están tardando y van metiendo algunos modelos o algunos elementos en el modelo educativo. Realmente se requiere un nuevo camino, se requiere dejar lo que se hacía y empezar a hacerlo de forma distinta, y esa aproximación afortunadamente son hoy en día muchas de las escuelas que se están dando en el tema del coaching, ¿no? Una recomendación es que si vamos a hacer esto, la idea es que se haga de una forma integral, que donde vayas, a la escuela que vayas, donde recibas tu certificación o tus cursos o tus talleres,
te hablen de esta integridad, ¿no? Que te la sepan explicar, te hablen de este nuevo paradigma, te hablen de este nuevo modelo de educación en el ser, y entonces ya todo está integrado, porque la meditación, el yoga, el mindfulness, el theta healing, o sea, un montón de prácticas que hoy en día se utilizan, el Ho'oponopono, que nosotros también lo ocupamos mucho aquí. La idea es que donde tú vayas y lo encuentres y lo practiques, esté integrado, no te lo den como un método o como una solución o como una técnica, sino te expliquen este concepto integrador como un modelo de aprendizaje que es totalmente holístico y soportado hoy en día, afortunadamente, ya por la ciencia moderna, que es la física cuántica. Que a mí me gustaría en realidad tener, o sea, estar más en el proceso de la educación. Digamos, las personas que están interesadas en ser coaching, de ser coach, ¿tú qué recomendaciones les darías? Pues mira, qué bueno que lo dices, porque lo principal es el tema de practicar. O sea, no tienes que tomar una certificación para ser coach, no, y definitivamente con una certificación de 6 meses, 8 meses, no vas a ser coach, ¿no? ¿Qué te va a dar el que seas coach? La práctica, ¿no? Puedes ser tú una persona que eres un maestro, o sea, un profesor, o eres un ejecutivo, un emprendedor, eh, y por tu experiencia y conociendo un poco de los enfoques holísticos de aprendizaje, conoces un poco de física cuántica, conoces un poco de los métodos, empiezas a estudiar todo este tema de filosofías que van integrando y van dándonos un nuevo concepto de la realidad, y puedes empezar, seguramente harás coaching de cierta manera, ¿no? Porque coaching desde esta plataforma, desde lo que estamos platicando, es más bien una interacción uno a uno o con otras personas, donde se da un proceso de aprendizaje profundo en el ser, en el alma, en la integridad del ser, ¿no? Entonces, esto es más allá, más que una certificación, más que una escuela, se requiere tenerlo como un postulado de vida, como una forma de vida, como una práctica. Es decir, ejemplo, yo tomo una certificación en coaching ontológico, por ejemplo, la mejor, con Newfield, con Rafael Echeverría, directamente. Ya pago lo que cuesta y pago los viajes que eso implica. Pero en mi vida diaria yo estoy haciendo, pues tengo un paradigma normal, determinístico o causal, y tengo una interacción con mi familia, tengo una interacción en mi empresa o en mi empleo, que está muy determinada, muy lineal. Y entonces, pues la realidad es que aunque tenga mi certificación, y conozco muchos casos que son así, aunque tenga mi certificación, realmente no voy a poder interactuar y voy a crear una relación como la que propone el coaching, ¿no? Puede ser que no tenga una certificación, pero estoy practicando, voy a cursos, voy a talleres, recibo una educación vivencial. Hay muchas educaciones o formas vivenciales, hay muchos institutos que le llaman de otra manera, a lo mejor no le llaman coaching, ¿no? Hay muchos métodos, y entonces hay método Silva, hay método íntegra, hay uno que se llama educación vivencial. Entonces simplemente voy formando mi currículum, mi carrera de estas experiencias, y entonces en un año, en 2 años, en 3 años, puedo estar interviniendo y causando y creando algo con las personas con este tipo educativo, ¿no? Entonces, lo más importante de todo eso entonces es la práctica, ¿no? Por supuesto hay unas certificaciones, unas recomendaciones mejores que otras. Más allá de la escuela en donde vayas, la idea es que tengas un camino, que haya una institución donde tú puedas hacer una carrera de mucho tiempo, de muchos años. Son 2, 3, 4, 5 años, por supuesto 10 de preferencia. La clave, hay un libro que se llama Maestría, eh, de un autor que se apellida Green, y ahí establece que son 10.000 horas para volverte experto, maestro en cualquier oficio, en lo que sea, ¿no? Entonces, y pues coincide con lo que yo veo, ¿no? Con lo que yo propongo, que es simplemente practicar. Pues yo le digo a mis coaches, no importa, o sea, coachea las piedras si es necesario, pero adquiere la experiencia, o sea, requiere formar parte de tu vida. No puedes estar diciendo que eres coach y que tienes una certificación y en tu vida no ocuparlo con tu pareja, no ocuparlo con tu familia, no ocupar el paradigma para tú mismo revisarte, para tú mismo hacer la aproximación con respecto a tus conflictos, a tus problemas, a tus enfermedades. Entonces no es coherente. Lo más importante de todo eso es la coherencia.
prácticamente que estoy diciendo, donde sea que vayas, en donde sea que tomes tu curso, lo que sea, pero más bien es un tema donde tú estés consciente de que vas a cambiar de realidad, de que vas a entrar a un nuevo paradigma, como si fuera otro nuevo mundo. Y si estás dispuesto a eso, entonces adelante. Si no, realmente nunca vas a poder ser coach. Ok, pues ahí ya nos queda muy claro que la principal forma sería poner en práctica el coach. Eh, yo tengo una duda, tú hablas de ser. Qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que yo, eso es algo que me ha seguido mucho en mi vida. Yo, uno de mis breakdowns, de mis fallos más fuertes ha sido los procesos de hacer lo que se llaman assessment centers o temas de competencias. En un principio, cuando los hice en algún momento, pues fue todo una, pues como una revolución en mi mente y en mi ser, en mi estado con lo que yo viví hace aproximadamente 15 años, tal vez más, 18 años, 20. Empecé a hacer mi primer assessment. ¿Qué es un assessment? Es una evaluación en competencias. En este caso hablábamos de evaluación en competencias ejecutivas. Tú como gerente, como directivo de una empresa, ¿cómo te ves en cuanto a comportamientos, habilidades y actitudes específicas para las competencias que se están revisando? Normalmente ahí es gerenciamiento, liderazgo, comunicación efectiva, presentaciones efectivas, negociación, etcétera. Entonces yo desde hace muchos años estuve involucrado en ese mundo como participante y después ya como evaluador y capacitador en el tema de competencias. Y te puedo decir muy bien porque es como quien hace muchas veces el examen. Yo hice muchas veces el examen y los procesos. Me encantó, me fascinó lo que involucra todo ese tema de competencias. Entonces, sí hay una forma de valorar quién es una persona que tiene la capacidad, ¿no? Y se evalúa en función de competencias específicas como coach. ¿Qué son estas competencias? Pues pueden ser de muchas formas. Hay diferentes instituciones. Está una institución con la que yo trabajé mucho tiempo, la IAC, la International Association of Coaching, que a ellos le llaman maestrías. Está la ICF, que aunque nunca fui participante directo de ahí, sí los conozco mucha gente certificada por la ICF y seguí el tema, ahí se llaman competencias o competencies en inglés. Y entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave está en que sean competencias que puedan valorarte de forma objetiva y eso es muy difícil de encontrar hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, con Link, con Learn International Networks y nuestro enfoque en el tema del coaching? Es que nosotros hemos desarrollado un modelo de competencias que son objetivas. Son comportamientos basados, sustentados en hechos que pueden ser evidenciables, tangibles, con los que nosotros te decimos, mira, aquí está, aquí no está la competencia. ¿Sí? Son cosas que la persona dice o hace, o no dice o no hace, con las que nosotros podemos catalogar las diferentes distinciones que involucran el que tú seas coach. ¿Cuáles son esas competencias? Por poner un ejemplo, pues visión. Una persona que habla de visión, que tiene visión, que comparte visión, que confronta y que transmite una visión, un propósito, un objetivo, ¿no? Si eso no lo hace, pues entonces no necesariamente estás siendo un coach. Otra distinción sería responsabilidad, ya hablamos un poquito de esa distinción, que es verme yo como causa y efecto versus hablar como víctima o, en este caso, sostener una posición responsable ante las cosas que estoy trabajando. Autenticidad, comunicación, enrolamiento, liderazgo, por supuesto, comunicación efectiva, y de ahí pues ya se deriva ya competencias más específicas dependiendo del tipo de coaching que tú quieres hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el lugar donde tú vayas, por supuesto, en Link tenemos esta capacidad de poder hacer esta evaluación de la mejor manera posible. Nosotros usamos pues sistemas computacionales, sistemas expertos, para a través de tus grabaciones y tus videos, nosotros utilizamos un sistema de IBM que se llama Watson, y entonces nosotros tenemos algoritmos ya diseñados donde vamos y revisamos que tú tengas estas competencias de forma objetiva, ¿no? Nosotros te mostramos con claridad dónde sí lo estás logrando o dónde no lo estás logrando. Por eso que nosotros no conozco otra organización que
te puedas certificar como coach que te garantice al 100% la devolución de tu dinero si no puedes salir al mundo, al mercado profesional y cobrar profesionalmente tu servicio. Si tú pasas la certificación, entonces tú te aseguramos que puedes cobrar eh, profesionalmente por tus servicios, porque nosotros nos enfocamos en las competencias. Hoy en día es muy difícil que en el mercado exista una oferta, un servicio como este, ¿no? Si lo encuentras, ese yo creo que será el indicado. Vamos a ir continuando. Eh, Otra pregunta sería, tú hablas de los secretos profesionales del coaching. Cuéntame un secreto, ¿cuál sería? Claro que sí. Pues un secreto importante, hay dos formas de verlo, ¿no?